con el maestro José Luis Cefó. ¿Quién cree que es el maestro José Luis Cefó? Pues nada más que un maestro normalista de la Normal Superior y licenciado en Economía. Asimismo, tiene una maestría en Estudios Rurales y un doctorado en Desarrollo Regional. Pues casi nada, amigo, casi nada has estudiado, es una persona súper preparada. Asimismo, el maestro José Luis Cefó es un caudillo defensor de la ecología, la naturaleza en Zamora, escritor de diversos artículos en redes sociales, los cuales dan un gran impacto social por defender las garantías individuales. Pero el día de hoy no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de gobiernos, no vamos a hablar más que del maíz, maestro, porque el maíz es una expresión de cultura y de identidad de los pueblos de Mesoamérica, ¿verdad, maestro? Así es. Es un alimento básico que proporciona el desarrollo de diversas culturas. Y hoy en el estudio tenemos a José Luis Cefó, en el estudio de los hijos del maíz, un gran exponente del maíz. Maestro, Hijos del maíz. hijos del maíz, ¿por qué hijos del maíz? Luego le cuento. Pero cuéntenos, el maíz en América, maestro, ¿qué representa? Sí, el maíz en México, en buena parte de América del Centro y del Sur, el número uno es la base de la alimentación. ¿Sí? Aparte, tiene que ver con la alimentación espiritual. El maíz no solamente tiene que ver con Las tortillitas. con tortillas como estas, ¿no? Sino que tiene que ver también con la valoración, con las creencias que los pueblos mesoamericanos fueron desarrollando. Por ejemplo, entre los mayas el hombre es hecho de maíz. Nació del maíz. El hombre nace del maíz, ¿verdad? Y Del maíz. en casi todas las culturas de América, pues había una denominación para un dios del maíz. Por ejemplo, un nombre que no conocieron mucho, que es Yum-Cas, es entre los mayas, es el dios del maíz. Otro más conocido es Xicomecoatl entre los aztecas, una deidad importante que tiene que ver pues con la vida. Con la vida, ¿Verdad? Entonces, de alguna forma, los pueblos en Teotihuacán, por ejemplo, van a descubrir, bueno, primero van a domesticar el maíz. El maíz tiene una particularidad que necesita del hombre para existir. Vamos, los humanos ocupan del maíz y el maíz ocupa de los humanos para hacer las diferentes cruzas, porque tiene la particularidad este maíz de que... ¿Cómo se cruza el maíz? ¿Cómo decirlo? El maíz es como Gabino Barrera. A ver. O sea, como dice la canción, bueno, no, es una interpretación incorrecta de que le da gusto a cualquiera. En esta forma, la espiga del maíz es la parte sexual masculina. Ya. Y cuando se forma la muñeca es la parte femenina. Ya. Entonces, el maíz se fecunda a sí mismo, Órale. él mismo se embaraza, Sí. pero él fecunda a otros y Órale. otros lo fecundan a él. Qué Entonces, interesante, maestro. entonces por eso el maíz frecuentemente encontramos maíces que tienen granos blancos, rojos, amarillos, por toda esa polinización cruzada que se da de manera libre en la naturaleza. Órale. El viento, las abejas y claro la acción humana que va haciendo este tipo de cruces. Entonces, me traje estos ejemplares. No Sí, son- maestro, muéstrelos por favor en cámara, de uno en uno, para que lo nuestro tengo público así vea. porque hay una palomilla ahí, no quiero dejarles aquí. No, échale, no pasa nada. Sáquelo ahorita. Pero Lo... este es Se maíz, entiende. es un maicito de pichátaro. Y ahí también está el otro tema importante del maicito. O sea, ¿qué pasa con el maíz? Bueno, es que hay maíces que son muy apropiados para las tortillas. O sea, la harina que tiene el maíz es excelente para tortillas, pero hay otros que son muy buenos para tostadas Sí, o buenísimos para el pinole. muy bien, maestro. Otros funcionan bien para el ganado. Por ejemplo, un maíz amarillo que existe ahí en los Juárez, en el Cerezo, Ese maíz. es un maíz más denso, más pesado. La gente piensa que tiene como un poco más de grasa,
Así es. Y entonces al ganado le gusta y además el ganado Lo acepta muy bien. lo come muy bien. ¿Sabes, Chungo? Eres el que te gusta. Y luego, ahí están las palomitas que hay No pasa nada, maestro, ahorita le echamos que hay que compartir. Mire, es esta forma que tiene el canijo maicito, Sí. ¿verdad? Hay unos maíces que por fortuna y a veces también es desgracia, se están utilizando intensamente para producir colorantes. ¿En serio, maestro? O sea, en vez de usar algo químico, algo sintético, Usan algo natural. se está usando el maicito, por ejemplo, para darle color a la carne, al pollo. Ay, ¿en serio? Entonces, volviendo a la Colorante vegetal, maestro. Volviendo al asunto de la importancia que tiene el maíz en América, en México, decíamos, es base de la comida, pero además no de una sola comida, Así es. sino que, ¿qué tenemos que todo el mundo conoce? Bueno, tortillas. Sí, maestro, Ya. tortillas, tamales. Tortillas, tostadas, tamales, Sopes. enchiladas, sopes y una gran diversidad de alimentos que se van elaborando a partir del maíz. Sí. ¿No? Bueno, eso es en cuanto a la parte cultural alimenticia que corresponde a México, América. Pero el maíz también, y ahí viene una parte que ha hecho complejo el maíz. El maíz sirve para producir biocombustibles. Sí, cierto, O maestro. sea, para Sí. mover máquinas, Así es. aviones, carros, ¿no? El maíz sirve para hacer endulzantes, endocolorantes, ¿verdad? Para generar algo que sea como sustituto del azúcar, ¿no? Ya también como endulzante, maestro. Como endulzante. ¿Cómo se llama ese endulzante? Lo conocen como alta fructuosa. Alta Alta fructuosa o lo conocen como endulcorante. Entonces se usa, por ejemplo, muchísimos refrescos no usan azúcar. No usan azúcar, maestro. No. Utilizan derivados del maíz. Derivadillos. Derivado del maíz. Muy bien, maestro. Importante. Oiga, maestro, antes de que nada, primero gracias por venir, se me pasó decirle, pero fíjese que también nos gustaría que usted nos dijera un poquito de la cultura en México, cómo representó esto del maíz. Sí. Porque ahorita cuando le pregunten sobre los tipos, nos vamos a volver a enlazar hacia los combustibles y hacia todos los derivados, maestro, pero cuéntenos un poquito acerca del impacto cultural que ha tenido en los pueblos mesoamericanos el maíz. Sí, entonces decíamos que una cuestión básica es la alimentación. Es probable que más del 40% de los carbohidratos de la comida procedan del maíz. Algo también importante, el maicito, por todas estas culturas, tarmaras, purépechas, coras, tesales, osiles, el maíz lo vamos a encontrar distribuido a lo largo y ancho de todo México. Lo vamos a encontrar lo mismo en alturas tipo Toluca, ¿Sí? que lo vamos a encontrar en Apatzingán. O sea, es un En todo México lo vamos a es un encontrar. grano que los antiguos lo domesticaron y se ha podido cultivar casi en cualquier clima, ¿verdad? O sea, se adapta, maestro. Sí, se adapta, pero ha sido una creación pues de las culturas mesoamericanas. O sea, usted está diciendo que las culturas mesoamericanas crearon el maíz como lo conocemos hoy. Sí, Ok. a partir del teocinte. El teocinte es el maíz abuelo. El maíz abuelo. Es un maíz que no tenía olote. Así que estaba así como Un olote ralito. como muy ralo. Sí, muy ralito. Sí lo conozco, maestro. Y a partir de las cruzas se fue generando Con más grano. maíces como estos, Así es. maíces que tienen, la gente identifica, y es también una aportación cultural, le llaman número de carreras, número de hileras. Así se le llama número de carreras a cada carrerita del pelote. Cada hilerita es una carrera, y hay maíces de 8 carreras, de 12, 14. Es curioso, no hay de 13, no hay de 7, no hay de 5. Pero antes sí había, maestro. No, todos son Sí. pares. Todos son Todos pares. son pares. Nunca Eso es impar. No, esto es algo pues que Que la tiene naturaleza, que ver con la naturaleza, con Dios, Sí. que son pares. Eso es algo Termina en pares.
Sí, No todos termina en son 13, no termina en Hay 7. unos en Apacingal que tienen 24 carreras. 24. 24. O sea, son una cosa muy grande y es también resultado pues, de que la gente lo cultiva con una particularidad más. El maicito nunca se cultivó en las culturas antiguas solo. Ah, caray. A ver, cuéntanos. O sea, el concepto importante para México y algunas culturas más del sur es la milpa. Sí, maestro. Maíz, calabaza, chile y otras. Muy bien, maestro. Hierbas que se puedan comer, tipo quelite, verdolagas. Entonces también ese es un concepto importante de las culturas mesoamericanas, la milpa, La milpa, maestro. un tipo de policultivo. A ver, explíquenos eso, porque yo sí, ¿qué es eso del policultivo? O sea, que Sí. muchos ahí. Sí, a diferencia del cultivo de maíz ahora en Ixtlán, en Jacona, ¿verdad? En general, donde hay cultivos más comerciales, en estas áreas comerciales vamos a encontrar solo maíz. Solo maíz. Y en cambio, el formato precolombino es un policultivo en donde la familia tiene una diversidad de vegetales ahí. Muy bien, maestro. Maestro, le vamos a hacer otra preguntita. Qué interesante está el tema del maíz, pero ya también los tiempos se nos están acercando, y más en redes sociales, que la gente ahora quiere que sean formatos cortos. Ya nos contó de la evolución del maíz. ¿Cuáles son los tipos del maíz? ¿Cuáles son los tipos? Ya nos contó que hay en México, pero en Michoacán, maestro, ¿qué tipos de maíz hay en Michoacán? Tenemos en México hay poco más de 64 diferentes razas. ¿En serio? Y 64 en Michoacán hay 32, 35 especies de maíz. Hay una parte dudosa entre ellos. Aquí viene una lista parcial: Reventador, Elotero de Sinaloa, Tabloncillo, uno que es de por aquí, Amarillo Zamorano, Onaveño, Argentino, Chalqueño, de Zacapo, Purépecha, elotes jónicos. ¿Cómo está el purépecha, maestro? Es un poco parecido a este negrito. Es un poco Al parecido. moradito. Sí, es un poco parecido a eso. Una cualidad muy importante de los maíces de aquí de la meseta es el sabor del elote. Sí, maestro, ¿por qué? A ver, cuéntanos, díganos. Primero son granos que se separan perfectamente del olote. Sí. O sea, no son pellejudos. Órale, maestro. Son pellejudos. No, me están muriendo, ¿verdad? No. Ah, bueno. A diferencia de este que es de Chicago. Ah, ese es el gabacho, ¿ves? Ese es Maestro, gabacho. nomás sáquelo de ahí de la bolsita para que lo conozca la gente. Ese Es el que venden en lata también. Ese es ese mero. Ese El es dulce. El dulce. Ese es un elote que tiene mucho éxito aquí en Zamora. Aquí en Zamora, ¿por qué, maestro? Bueno, lo vemos en los carritos ahí donde venden. Mire, es un Pero grano totalmente amarillo. Es un grano muy pequeño, es dulce, está sabroso, es muy pellejudo. Sí. No sirve para echar tortillas, o sea, cuando Ese nada más sirve para cortarlo y comérselo. cortarlo y comérselo, sí. Exacto. De otra manera, al secarlo, queda casi en nada, o sea, No da harina. no da harina. No sale harina de este. Amigos, para que sepan que del maíz gabacho no sale harina, ¿eh? Este que venden aquí no le sale la harinita. Claro, los güeros tienen otros maíces, Uno como blanquillo. pero este es un maíz pues, que se come así. Oiga, maestro, hay un tema muy interesante que me gustaría tratar con usted para pasar a las conclusiones y que nos comente nuevamente cómo están utilizando el maíz, cuáles otros usos tiene. Déjeme comentarle, ¿qué onda con el maíz transgénico? Cuéntenos, usted que es experto en el maíz, ¿qué está pasando con el maíz transgénico? ¿Por qué no lo queremos los mexicanos o el gobierno no lo quiere? ¿O por qué puede perjudicar el maíz transgénico hacia la cultura y la identidad de este país? Sí, a diferencia de los maíces répechas o chalqueños que se cruzan de manera natural por el viento, las abejas o porque de manera artificial el campesino le pone un condón a la espiga o le pone un condón a la muñeca, dependiendo de qué quiera hacer. Estos maíces se cruzan de manera natural.
En cambio, el maíz transgénico es resultado de una manipulación de ingeniería donde se le incluyen elementos genéticos de otro maíz o de otro vegetal para, por ejemplo, generar alguna capacidad, como la más común es lograr que el maíz sea inmune a algún tipo de herbicidas. De insectos o herbicidas. O también para que sea inmune a algunos insectos. Entonces, el lío con los transgénicos es que de esta manipulación genética no hay ninguna garantía de que sigue luego, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué sigue luego? Sí. A ver, su opinión es importante aquí. A ver. Un maíz transgénico, Sí. cuando tenemos un maíz transgénico y que se cruce con ¿qué consecuencias va a tener para el maíz nacional, tomando en cuenta... Se cruzan. Sí, entonces se cruzan. Tomando en cuenta que México es un sitio de origen del maíz. Los sitios de origen de los vegetales son muy cuidados en el mundo. O sea, se trata de si Bolivia o Perú son sitios de origen de la papa, Así es. que ahí no se cultiven papas transgénicas para cuidar El origen. cuidar estos productos que son el Naturales, origen. el origen. Son los Muy más bien. naturales. Entonces, ¿Y hay peligro que sí se crucen naturalmente, maestro? bueno, el gobierno ha estado restringiendo que se cultive maíz transgénico. O sea, hay una prohibición, ¿ya? De que haya vigilancia y se garantice de que no se cultive. De esto no podemos estar seguros. Esperemos que... Oiga, maestro, Sí. pero bueno, la naturaleza puede hacer su jugada y pues ahí una abeja polinizar con algo de transgénico a un originario puede darse. Puede darse, sí puede ¿Y darse. qué puede ocasionar, maestro? Puede darse. Pues una es que digamos, una un poco positiva sería que le agregue capacidad a este maíz para resistir plagas. Ese sería como positivo. Positivo de inmediato. Negativo porque una vez que una plaga es controlada o combatida con el mismo procedimiento, tipo como cuando uno consume el mismo tipo de antibiótico siempre. Ah, ya, maestro. Siempre. Se hace inmune. Entonces le genera uno a la otra plaga inmunidad Así es. y ya no hay forma de controlarla. Entonces ese es un riesgo Alto. fuerte, un riesgo muy alto que se tiene si se deja que se crucen libremente transgénicos con maíces en zonas de origen. Esto es como Qué interesante está, muy maestro. importante para- Maestro, vamos a ir casi a la parte de las conclusiones y antes que nada, pues también recordar que en el quinto sol, pues el origen de los hombres es el maíz. Tan importante es el maíz que en la cultura que nos ha dado la identidad, así como la lengua, y el maíz no nada más como un alimento, sino también ya como combustible, nos decía aquí el maestro Cefo. Antes de pasar a las conclusiones, ¿qué otras utilidades tiene el maíz? plástico. ¿En serio? Se puede procesar para plástico, para papel, ¿verdad? Pero el uso más fuerte que hay, sobre todo para el maíz amarillo, es el uso como forraje. Y ese es un problema para el país porque México no es suficiente en maíz forrajero. O sea, maíz para las vacas, los puercos, las gallinas, no hay maíz suficiente. No hay mucho. No. México compra a Estados Unidos algo así como 18 millones de toneladas cada año. O sea, nosotros le compramos al gabacho maíz, ¿y por qué no lo podemos producir los mexicanos, maestro? No se ha logrado producir suficiente. Se han producido 3 millones, 2,5, casi 4, pero no se ha podido. Sí se tiene suficiente maíz para las tortillas. O sea, México produce 24, por lo menos 21 millones al año de maíz para esto, pero para forraje no se ha logrado ser suficiente. Y hay un elemento que no podríamos hoy abordarlo, pero conforme crece el nivel de vida de la población, también aumenta el consumo de huevos, carne, leche, Ya, maestro, ya. y eso presiona. Y eso presiona. Maestro, qué interesante, pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Entonces, ¿cómo está el asunto del maíz? ¿Por qué no sembramos el maíz que se puede dar más? A ver, cuéntanos, maestro. Por ahí
en el mensaje me dio una explicación que me llamó mucho la atención. De las diversidades de maíz que tenemos, ¿por qué no podemos sembrar más la que se, pues, nos dé más? A ver, cuéntenos ustedes acerca del Sí, el gobierno federal, a partir de la administración anterior, ha estado impulsando el cultivo del maíz nativo. Sí. Ha estado otorgando precios de garantía, ha estado promoviendo el uso de control biológico de las plagas, con el fin de poder producir maíz para el ganado que sea suficiente y no depender de Estados Unidos, pero no se ha logrado. O sea, están invirtiendo. Pero no se ha logrado. No se ha logrado. Porque hay mucha demanda, ¿verdad, maestro? La demanda del maíz forrajero va creciendo. Y además tenemos, bueno, hay mucho de qué hablar. Eso se conecta también con cómo se comporta el consumo de China. Cuando los chinos compran mucho maíz, Sí. presionan el precio. Ah, caray, entonces ellos también compran mucho maíz. Ellos tienen una producción grande, pero también su hato ganadero es enorme. Enorme. Es enorme. Órale, no sabía, maestro. Entonces aquí el asunto es como cuando China hace una pequeña compra, ¿Sí? impacta al mundo. Pues porque son compras. ¿Ellos no producen mucho o sí producen mucho maíz? Sí producen mucho maíz, pero tampoco no son suficientes. No son autosuficientes. No. Dice, qué interesante. Oiga, maestro, los brasileños también, ellos son los que más Brasil, usan para Argentina, no más para combustible, ¿no? No más que con una particularidad. Brasil no le importa mucho el maíz para comer porque ellos no son como nosotros, o sea, no dependen Tienen la cultura del maíz, no vienen. ¿verdad? Sí. Argentina es para venderlo, para exportar. Para sacar lana. Sí, es un negocio. Ese es el asunto. Cuando el maíz en el mundo se convierte en un negocio, entonces cualquier estirón en el precio Nos impacta. Nos impacta, mira. China, 292 mil millones de toneladas en el periodo 24-25. Es un gran productor, pero también importa 23. ¿No? Entonces, cada que tienen un problema importante, afectan al precio, a todo. Afectan a todos. Algo que quiera, pues ahora sí que como conclusión, maestro, para que nuestra audiencia sepa la importancia del maíz. Pues una, que no le regatemos a los campesinos que producen esos maíces negritos, que no le regatemos el precio, ¿no? Déjelo, maestro, sí. Que no No le se estemos regateando el precio, que lo apoyemos. Que lo apoyemos, porque esos maíces hoy están teniendo mercado interesante en Estados Unidos, ¿verdad? Y también porque la forma de apoyar la producción nacional es consumiendo lo que producen los campesinos locales. O sea, cuando uno consume algo del extranjero, está uno noqueando al consumidor nacional. Entonces necesitamos hacer una valoración de lo importante que es consumir productos locales para apoyar pues, a la producción nacional. Es importante que todos los mexicanos nos solidaricemos en el producto nacional, maestro. Así es. ¿Algo más, maestro, para pues, despedir a nuestros amigos? Sí, y también el otro asunto que es muy importante es el reconocer todo el esfuerzo que hacen los campesinos para conservarlo y también valorar que aún siendo usted muy rico, a lo mejor cada que lo compramos estamos dándole la torre al productor nacional. Estamos dando un balazo en los pies. Híjole. Pues qué interesante fue este tema del maíz, amigos. Déjenos sus comentarios y no olvides suscribirte, darle clic a la campanita y síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Somos los Hijos del Maíz Production y yo soy Billy Pelich y este fue el maestro José Luis Cerfó. Hasta la vista, Hijos del Maíz. Prieto, córtale mi chava, córtale. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues una de las entrevistas que acaba de concluir más espectaculares del año y que más he disfrutado, que es la del maestro José Luis Cerfó. ¿Por qué? Pues bueno, porque habló del maíz, habló de la cultura, habló de la identidad, habló de los tipos de maíz y creo que nos quedamos cortos entre el maestro y yo, nos estuvimos platicando y Billy, estuvimos ahorita platicándolo
Y entonces pues quedamos fascinados de lo que es el maíz. Vamos a hacer más, o si quieren hacer algunas preguntas, háganlas. Hagan esas preguntas y disculpen, estoy un poquito mal de la garganta, pero hagan sus preguntas ahí en la cajita de comentarios porque pues vamos a divertir y a aprender mucho de estas pláticas con el maestro José Luis Cepó. ¡Hasta la vista! ¡Hijos de maíz!